En los últimos años, comprensiblemente, se ha prestado mucha atención a la creciente deuda gubernamental en los Estados Unidos. Los pagos de intereses se han convertido en uno de los mayores gastos del gobierno en el país, y la situación parece que empeorará. Se prevé que la nueva legislación solo aumentará el déficit entre los ingresos y gastos del gobierno, lo que implica que la tasa de acumulación de deuda deberá incrementarse para acomodarlo. Los Estados Unidos, al controlar la moneda de reserva mundial, tiene más margen para manejar déficits antes de tener problemas significativos, siendo una economía especial. Pero tampoco es magia. El gobierno federal de los Estados Unidos es actualmente la entidad con la mayor deuda nominal en la historia. Al final, de una forma u otra, alguien pagará el precio de esta deuda. Los costos recaerán en los próximos trabajadores mediante impuestos más altos, en todos a través de la inflación, o en las futuras generaciones con un colapso económico completo. La última parece ser la opción popular en este momento. Pero, en fin, China, por otra parte, parece ser externamente el lado opuesto de esta situación. Tiene sus deudas mucho más bajo control, siendo solo el 84% del Producto Interno Bruto en comparación con el 123% en los Estados Unidos o el 250% en Japón. Además, es uno de los mayores compradores de deuda ajena. Durante las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China, una de las mayores armas ocultas de China era que poseían cientos de miles de millones de dólares en deuda estadounidense. Las ópticas eran bastante claras. Estados Unidos es el prestatario que asume más deuda, mientras que China es el prestamista que ahorra para el futuro. Excepto que eso no es exactamente cierto. Una excavación superficial revela que China podría estar más endeudada que Estados Unidos, y según los números en los que se confíe, sus niveles de deuda podrían ser más de 3 veces más altos. Sin embargo, esto requiere un contexto significativo. China tiene un gobierno, sector privado y economía muy distintos a otros países. ¿Qué tan grave es realmente el problema de la deuda en China? ¿Cómo proponen usar su propio préstamo como un arma económica? Y por último, si la deuda es simplemente deuda, ¿por qué los economistas la ven de forma tan distinta? Momento del aviso de siempre. Las cifras económicas que provienen de China, especialmente a nivel provincial, a menudo son poco confiables. Este video se basará principalmente en datos del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pero estos dependen de los informes del gobierno, los cuales podrían ser manipulados por diversas razones que exploraremos más adelante. De acuerdo, con todo eso fuera del camino, una de las mayores diferencias entre la deuda china y la deuda estadounidense es quién está realmente haciendo el préstamo. En China, la deuda está mejor oculta y se distribuye entre varios niveles de gobierno, corporaciones estatales y entidades especiales que existen solo para asumir deudas fuera de balance. Ahora, por supuesto que en los Estados Unidos el gobierno federal es responsable de la mayoría de los préstamos públicos, pero los gobiernos estatales y locales también contraen su propia deuda. En los Estados Unidos, la deuda del gobierno regional equivale al 12% del Producto Interno Bruto. Incluyendo la deuda federal, el país tiene una relación deuda gubernamental, Producto Interno Bruto de alrededor del 132%. No es genial ni terrible considerando el estatus del dólar como reserva global. Actualmente en China, los gobiernos provinciales tienen mayor capacidad de incentivo para endeudarse y financiar grandes proyectos. Las cifras confiables son difíciles de precisar debido a la falta de estándares de informes públicos en China, pero de manera conservadora, la deuda de los gobiernos provinciales y locales ascendió a al menos 12.6 billones de dólares en 2023. Esto representa alrededor del 76% de la producción total del país, lo que significa que la deuda del gobierno chino equivale al 160% de su Producto Interno Bruto, o 30% más alto que el de Estados Unidos. Además, esto no considera las empresas estatales chinas, que tienen una función dual, como empresa privada que busca ganancias y como departamento gubernamental, que opera para lograr los objetivos del partido. Por ejemplo, la Corporación de Construcción e Ingeniería del Estado de China es la constructora más grande del mundo, con ingresos superiores a los 320.000 millones de dólares. Sí genera ganancias, pero es propiedad del gobierno central, lo que implica dos cosas. Primero, construye lo que el gobierno quiere, desde pequeños proyectos de infraestructura local hasta el aeropuerto multimillonario de Beijing. Estos avances estratégicos también trascienden las fronteras nacionales. La construcción e ingeniería estatales de China participan en numerosos proyectos de construcción importantes con estados asociados, incluyendo la creación de una nueva ciudad capital en Egipto. Estos proyectos benefician al país, pero no son ejecutados ni financiados directamente por el gobierno. En cambio, estas empresas simplemente piden prestado el dinero para que el gobierno no tenga que hacerlo.
Ahora es casi imposible saber cuánta deuda tienen estas empresas porque ni siquiera sabemos cuántas de ellas existen. La Corporación de Construcción e Ingeniería del Estado de China es un ejemplo masivo y de muy alto perfil, pero una investigación de la Universidad de Stanford encontró que hay al menos 391.000 empresas totalmente estatales en China, que van desde pequeñas operaciones civiles hasta bancos internacionales. Además, más de 1 millón de empresas en todo el país tienen algún nivel de propiedad estatal. Estas empresas estatales están muy endeudadas, equivalente a 30.000 millones de dólares estadounidenses de manera conservadora. Ahora, si estas empresas incumplen, el gobierno estará en una posición en la que o bien pierde estas empresas que hacen su oferta, o tendrán que intervenir para rescatarlas. En resumen, la deuda total de los diversos vehículos utilizados por el gobierno chino para brindar servicios en la economía del país excede el 300% de su Producto Interno Bruto. La situación empeora aún más. Se supone que las cifras del Producto Interno Bruto chino, como en el denominador, son confiables, lo cual es discutible. Economistas cuestionan las cifras oficiales e investigaciones independientes sugieren que las inexactitudes en los informes implican que la economía china podría ser entre un 20% y un 60% más pequeña de lo reportado oficialmente. Esto sugiere que la deuda podría alcanzar conservadoramente hasta el 450% del Producto Interno Bruto, triplicando la de Estados Unidos. Y las malas noticias no terminan por ahí. A pesar de ser una economía masiva como Estados Unidos, China aún no tiene la misma reputación crediticia. La deuda de los Estados Unidos ha llamado la atención después de ser degradada de AAA a AA+ por la mayoría de las agencias de calificación debido al alto endeudamiento sostenido, bajos ingresos fiscales y el juego de gallina que realizan cada pocos meses con su techo de deuda. Estas degradaciones tienen un impacto y pueden afectar el costo de los préstamos para un país. Si alguien busca un bono de renta fija de bajo riesgo, podría prestar dinero a los Estados Unidos, pero si un país como Suiza también vende bonos para su gobierno, son una opción más segura, por lo que su tasa de interés debería ser más baja, si todo lo demás es igual. Las calificaciones crediticias de los países son similares a las individuales, donde 850 indica menor riesgo y tasas de interés más bajas. Por debajo de eso, los prestamistas suelen querer más interés para compensar el mayor riesgo. Por otro lado, China no tiene calificaciones como AAA, AA+, AA o AA-. China está calificada como A+, lo que no está mal, pero significa que la mayoría de las agencias reconocen riesgos y que el país debería pagar una tasa de interés más alta en la deuda que ha estado acumulando. Excepto que no lo hacen. Al momento de este video, el rendimiento de un bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años es de alrededor del 4.5%. El rendimiento de un bono chino a 10 años es de solo 1.7%, casi 3 veces menor. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué diablos alguien prestaría dinero al gobierno chino, que es comparativamente más riesgoso, cuando podría obtener 3 veces el rendimiento prestando dinero al gobierno de los Estados Unidos? La suposición es que la economía china funciona como una economía de mercado libre normal, lo cual, especialmente para instrumentos macroeconómicos, no es así. La principal diferencia es que muchas personas e instituciones adineradas en China no pueden comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos. China tiene estrictos controles sobre el dinero que sale del país, lo que significa que aunque los inversores quisieran comprar bonos de Estados Unidos, no sería una opción para ellos. Esto se aplica incluso a grandes instituciones como los bancos, que en su mayoría son propiedad del Estado. Así que sí, cuando el gobierno chino quiere pedir dinero prestado, no necesita competir con todos los demás países del mundo que también intentan pedir dinero prestado. La otra cosa es que no hay muchas otras opciones como las que hay fuera de China. En una economía regular como Estados Unidos, los bajos rendimientos de los bonos impulsan a los inversores a trasladar su dinero a activos como acciones, bienes raíces o alternativas, donde pueden obtener mejores ganancias. Esta es una de las razones por las que tasas de interés más bajas normalmente aumentan los precios de las acciones, pero en China, los inversores no tienen realmente esas mismas opciones. Los economistas siempre dirán que la bolsa no es la economía, lo que normalmente explica por qué los rendimientos del mercado superan el crecimiento económico general, pero en China es lo contrario. A pesar de ser el hogar del desarrollo económico más intenso de la historia, la bolsa de valores del país ha subido menos del 100% desde el año 2000. Eso puede no sonar tan mal, pero en comparación, el mercado de Estados Unidos ha devuelto más del 300%. No hemos elegido un periodo poco favorable para este análisis. En los últimos 10 años, el mercado estadounidense ha aumentado más del 150%, mientras que el chino ha retrocedido.
Eso significa que la bolsa de valores no es exactamente una gran alternativa a incluso los bonos de rendimiento realmente bajos. Muchas empresas que cotizan en estos mercados son propiedad parcial o mayoritaria del gobierno, priorizando las funciones gubernamentales deseadas sobre la devolución de beneficios a los accionistas. Notablemente, incluso las empresas privadas están muy controladas por el Partido Comunista Chino mediante regulaciones autoritarias y castigos políticos directos. Se podría argumentar que se necesita una regulación más estricta sobre las empresas en Estados Unidos, pero China se excede en el sentido contrario. El gobierno bloqueó la cotización del grupo Ant Financial de Jack Ma después de que se pusiera del lado equivocado del liderazgo. En 2023, cuando el gobierno reprimió la tutoría, provocó una venta masiva debido al miedo por el exceso de alcance gubernamental. En resumen, para la mayoría de los inversores sin información privilegiada, el mercado de valores presenta demasiado riesgo en relación a los rendimientos esperados. Esto también priva a las empresas independientes de los fondos necesarios para perseguir una innovación genuina. Externamente, China ha estado haciendo avances muy impresionantes en nuevas tecnologías, pero estos tienden a concentrarse en campos que el gobierno ha destacado como una prioridad. Además, es un secreto a voces que mucha de la innovación china se basa en tomar diseños de socios de fabricación y cambiarles la etiqueta. Aún no está claro qué tan sólido será el avance tecnológico a futuro. De hecho, hicimos un video completo sobre esto hace unos años comparando Shenzhen y Silicon Valley. No queremos sonar repetitivos, pero, en resumen, la inversión real en nuevas tecnologías y negocios prometedores es considerablemente más restringida en China. Ahora, esto es realmente un problema porque las familias en China tampoco gastan mucho dinero. Alrededor del 68% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos corresponde al consumo de los hogares. Los estadounidenses son consumidores extremadamente hábiles en comparación con el promedio global del 56%. En China, el consumo de los hogares solo representa el 39% del Producto Interno Bruto. Claro que el país es mucho más pobre que Estados Unidos, por lo que tienen menos dinero para gastar, pero los economistas normalmente esperarían lo contrario. Los países más pobres deberían gastar naturalmente más de su producción total en consumo porque las personas necesitan gastar más de sus ingresos solo para mantener lo esencial y en gran medida eso es lo que sucede. Pero de nuevo, China es diferente. Para ser justos, hoy es un país de ingresos medios, pero a principios de los años 2000 su gente gastaba muy poco, casi nada. El país ha estado obteniendo mucho dinero a través de exportaciones masivas, no lo ha estado gastando, y la bolsa de valores ha sido ignorada por la mayoría de los inversores regulares. Entonces, ¿a dónde va todo este dinero? Por supuesto, una clase de activos que hasta hace poco ha sido extremadamente popular, el sector inmobiliario. Y el sector inmobiliario está conectado al problema de la deuda de varias maneras. El sector inmobiliario de China es el más grande a nivel mundial. El país ha invertido la riqueza obtenida como taller del mundo en especulación inmobiliaria, lo que ha generado numerosos problemas. Generalmente consideramos que la vivienda es inaccesible en una ciudad si el costo promedio de una casa es más de 5 veces el ingreso promedio. En Los Ángeles es aproximadamente 7.5 veces. Sydney es 13 veces y en Londres el costo promedio de una casa es 19 veces el ingreso promedio. Pero en Beijing ese número está más cerca de 35 veces. Sus ciudades ahora son tan caras como los principales centros globales en el oeste, pero los ingresos promedio aún están mucho más atrás. Con una impresionante tasa de ahorro y sin otro lugar donde poner su dinero, el sector inmobiliario ha ido más allá de la transición de una casa a una clase de activo. Actualmente es la única clase de activo, y con esto el país ha acumulado gradualmente una gran deuda interna, dirigido a financiar compras de propiedades cada vez más inaccesibles. Una crisis inmobiliaria es una cosa, pero el potencial de que este castillo de naipes se derrumbe es muy real en China. Pero esto también causó otro problema curioso: deflación. Los precios de las casas han subido, pero como la gente ha estado ahorrando desesperadamente todo lo que ganan para poder pagar estas casas, los precios de los bienes de consumo en China se han mantenido relativamente estables durante los últimos 25 años. El país es realmente bueno para producir cosas, pero realmente malo para comprarlas, por lo que la oferta supera la demanda y este es el resultado lógico. Ahora, eso puede sonar como un buen problema para tener, pero no lo es. Los precios estancados estancan una economía porque eliminan la motivación tanto para gastar como para invertir. Una de las razones por cual las personas invierten en empresas productivas para ahorrar para la jubilación es porque que los rendimientos generados superen la inflación y preserven su poder adquisitivo a largo plazo. Sin el estímulo inflacionario, hay menos incentivo para invertir en empresas productivas y sin consumidores, menos razón para que esas empresas existan. Por ahora, eso ha estado bien.
Porque al igual que el mundo externalizó empleos a China, China externalizó el consumo al mundo, pero las crecientes tensiones comerciales y los competidores emergentes podrían poner en serio peligro esta línea de vida. China lo sabe. Por eso han intentado estimular el consumo interno por mucho tiempo y lo han hecho asumiendo mucha deuda para inyectar dinero en su economía. Pero de nuevo, ¿de dónde viene este dinero? Los inversores internacionales están menos interesados en bonos del gobierno chino que en los de Estados Unidos, ya que, a pesar del riesgo de los mercados monetarios de China, pagan mucho menos que los bonos estadounidenses, que son comparativamente libres de riesgo. La respuesta real a ¿de dónde viene este dinero? Es que se ha inventado. A todos nos gustan los memes de la impresora de dinero, pero entre 2000 y finales de 2019, el suministro de dinero M2 en Estados Unidos se triplicó aproximadamente. Por supuesto, las cosas se pusieron un poco picantes después de COVID, y los economistas redefinieron ligeramente esta métrica, de ahí el gran pico. Pero aún así, en China, en comparación, el suministro de dinero se sextuplicó, lo que probablemente no signifique nada para la mayoría de ustedes que están viendo, pero significa que se multiplicó 16 veces. Me pareció graciosa la palabra al pronunciarla. De todos modos, eso significa que el suministro de dinero en China ha crecido 4 veces más rápido que el suministro de dinero en los Estados Unidos. Eso es porque cuando China quiere pedir prestado, simplemente hace que uno de sus bancos estatales haga aparecer algo de efectivo y lo preste al nivel de gobierno o empresa estatal que lo necesite. Estados Unidos y otras economías avanzadas también lo hacen, pero en menor medida. Esta es la pregunta más lógica en economía. ¿Por qué los gobiernos no imprimen más dinero para pagarlo todo? Por supuesto, la respuesta usual sería que esto causaría una inflación descontrolada. Usualmente, crear tanto dinero tan rápido provocaría inflación debido a que hay más dinero persiguiendo los mismos bienes, pero eso aún no ha ocurrido en China. China ha logrado mantener un nivel extremo de creación de dinero sin afectar los precios al consumidor, gracias a la frugalidad de los consumidores chinos, a pesar de la abundancia de dinero circulante. El bajo nivel de inflación implica que los bancos están dispuestos a prestar a las tasas más bajas del país, ya que incluso los retornos más pequeños serían iguales después de considerar la inflación. Entonces, ¿esto es un problema? Según estimaciones optimistas, la deuda a Producto Interno Bruto del país supera lo que se consideraría punto de crisis. La línea es difusa, pero es muy difícil recuperarse de una relación deuda-Producto Interno Bruto mayor al 120% sin sacrificios extraordinarios. Algunos economistas argumentan que esta línea es más como el 150% en la economía global de hoy. China está tan lejos de cualquier línea que los detalles ya no importan. Para ellos la línea es solo un punto. El 300% del Producto Interno Bruto es inusual fuera de estados fallidos, por lo que no es bueno. Pero es hora de las miniaturas sensacionalistas que predicen que China colapsará en 1 minuto y 9 segundos. Bueno, puede ser, pero también hay factores que favorecen a China. Al evaluar la deuda personal, se suelen considerar 2 ratios principales. Deuda a ingresos, similar a deuda a Producto Interno Bruto, y deuda versus activos. Alguien con $1 millón en deuda y bajos ingresos podría parecer estar en problemas, pero con 5 millones en activos probablemente estará bien. La razón por la que normalmente no consideramos los activos de los gobiernos al evaluarlos es que, en las últimas décadas, generalmente no poseen tantos, especialmente en comparación con los hogares. El gobierno federal de los Estados Unidos claramente posee ciertos activos. Una amplia variedad de equipamiento militar y civil, edificios gubernamentales, infraestructura estatal, el oro de Fort Knox y extensas tierras federales. Pero todo esto sigue siendo secundario en comparación con su deuda. La Oficina de Servicios Fiscales estima que estos activos valen colectivamente unos $5.6 billones. Entonces, no es suficiente para reducir significativamente los $30 billones de deuda y 15 billones de compromisos no financiados del gobierno de los Estados Unidos, lo que significa que tiene un valor neto negativo de alrededor de $40 billones. Además, muchos de estos activos no son precisamente líquidos. Ha habido un creciente debate sobre vender terrenos federales en los estados occidentales para reducir la deuda. Pero liberar tanto bien raíz en el mercado podría desestabilizar significativamente la economía local y, en última instancia, tomaría décadas sin aceptar precios de liquidación por incendio. Además, es evidente que Estados Unidos tiene menos interés en vender equipos militares avanzados como portaaviones o bombarderos B-2, por mencionar algunos ejemplos aleatorios. De todos modos, la riqueza no es una consideración para Estados Unidos y la mayoría de las naciones avanzadas. Pero China es diferente. En China, el gobierno es dueño de toda la tierra y la arrienda por décadas. Aun con la tierra ya comprometida en alquileres, sigue teniendo un gran valor, especialmente cerca de los centros comerciales.
Además, todas estas empresas estatales valen algo y son altamente líquidas. Varias de ellas cotizan una pequeña porción de sus acciones en bolsas, así que el gobierno podría venderlas si lo considerara necesario. La otra consideración más inmediata es que la gran mayoría de las utilidades también son propiedad del gobierno, lo que significa que no representan un gasto continuo además de la deuda. En China, el gobierno tiene un valor neto positivo de alrededor de 40 billones de dólares, según las estimaciones de la Academia China de Ciencias Sociales. Ahora, de nuevo, como recordatorio, poner un valor exacto a todos estos activos es difícil en el mejor de los casos, y las agencias gubernamentales tienen cierta motivación para producir algunos números que son un poco extraños. Los únicos otros números que tenemos son del Banco de Acuerdos Internacionales, que estimó un valor neto de aproximadamente 20 billones de dólares en 2014, pero obviamente mucho podría haber cambiado desde entonces. Independientemente del número exacto, la deuda de China en relación con el Producto Interno Bruto parece catastrófica, pero su valor neto es mucho más saludable que el de la mayoría de sus rivales. Además, su deuda es más sencilla de recuperar. En Estados Unidos, el aumento de la deuda gubernamental está altamente correlacionado con el incremento en la riqueza de los hogares, ya que los impuestos más bajos y el mayor gasto público benefician a los individuos. No todos los hogares se benefician por igual del estímulo, pero eso es un tema aparte. El punto es que revertir esto requeriría una reducción igual y opuesta en la riqueza de los hogares, lo cual sería políticamente impopular, económicamente desestabilizador y probablemente reduciría los ingresos fiscales. En China, no se necesitaría extraer de los hogares porque la mayoría de esta deuda se destina a acumular activos gubernamentales, permitiendo liberarse con menos restricciones, en teoría. Otro factor a tener en cuenta son las bajas tasas de interés. Una deuda grande a una tasa baja puede tener los mismos pagos que una deuda menor a una tasa más alta, generando la misma presión en los presupuestos del gobierno chino, el cual, por suerte o por diseño, puede pedir prestado a tasas muy bajas. Pero aquí es donde dividir esa deuda entre tantas entidades gubernamentales diferentes realmente les perjudica. Pues claro, el gobierno central puede pedir prestado a tasas bajas, pero los gobiernos provinciales pagan más debido a su mayor riesgo y menor control sobre los bancos estatales. Además, las empresas estatales frecuentemente pagan tasas de hasta el 10%. El país tiene una enorme deuda oculta en varios niveles de gobierno, utilizada para financiar organizaciones gubernamentales y semigubernamentales que pueden o no estar generando prosperidad real a largo plazo para la nación. Hasta ahora, han podido salirse con la suya debido a las bajas tasas y la facilidad de crear dinero por la inflación estancada, pero eso ha traído sus propios problemas y es una visión estrecha de las cosas. La inflación puede ser baja, pero solo en la forma en que normalmente la medimos, que es el índice de precios al consumidor, o básicamente una canasta de bienes domésticos que indican aproximadamente el gasto promedio de los hogares. Sí, esos artículos han tenido precios muy estables, porque el país produce casi todo y el consumidor promedio es muy frugal, pero la inflación es como sostener un globo en la mano. Llénalo con suficiente dinero y va a abultarse en algún lugar. A veces son los precios al consumidor o los precios del mercado de valores, pero en el caso de China, claramente han sido los precios de los bienes raíces. Lamentablemente, este tipo de activos no son muy productivos. Si la burbuja inmobiliaria sigue inestable o la inflación persiste, China podría enfrentar graves problemas. Una deuda tan grande, incluso en bancos estatales, siempre será difícil de manejar. Pero la conclusión más importante es que la economía china es extremadamente peculiar. Hemos comparado cifras con Estados Unidos como el par más lógico, pero en realidad funciona de manera completamente diferente. El sector privado de Estados Unidos está subregulado con exceso de capital circulando. China está sobreregulada con el gobierno realmente expulsando la mayoría del desarrollo natural. Estados Unidos sobreconsumo, China subconsumo. Estados Unidos con inflación persistente, China con deflación. En cuanto a la deuda, la situación no es tan grave como parece a primera vista. China puede comprar mucha deuda de los Estados Unidos, pero tiene mucha de su propia deuda que se está comprando a sí misma. Una ruptura entre estas dos economías solo tendría perdedores, no habría ganadores. Es tentador concluir que este es el momento para que China brille, dado los errores recientes de Estados Unidos en el escenario global. Pero eso también es injusto. China tiene tantos problemas, si no más, que los Estados Unidos. Simplemente son mucho mejores para guardárselos para sí mismos.